Hola a todos, no se lo digáis a Bea, pero al final he conseguido quedarme con las 2 palas. Y debido al montón de solicitudes de los 2 primeros vídeos, hemos preparado un tercero. ¿Estáis listos? Yo sí, espero que vosotros también. Así que, empezamos. Hola amigos del canal, bienvenidos otra vez a nuestro canal de formaciones adhesivas. Hoy volvemos a un tema muy interesante donde hemos recibido un montón de solicitudes y un montón de emails de los amigos del canal para que expliquemos más cosas relacionadas con el mundo de los composites y el FRP. Es por eso que hemos vuelto a invitar a nuestro supercrack Andreu. Andreu, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí. Para los que no te hayan visto estos capítulos anteriores, por favor, ¿te puedes volver a presentar? Sí, mi nombre es Andreu Arcón. Aparte de especialista europeo de adhesivos, especialista europeo de FRP, llevo muchísimos años trabajando con FRP, ahora que ya sabemos lo que es, con materiales compuestos, con FRP, y he participado en proyectos de diferentes sectores: aeronáutica, industria aeroespacial, automoción, industria, náutica. Y como me gusta decir, pues soy un friki y un enamorado de este mundo del FRP. Y aquí estoy encantado para explicar, aportar mi granito de arena a un poquito de luz a este mundo que muchas veces no acabamos de tener claro lo que engloba o lo que forma parte. Vale, yo os invito a todos a ver los capítulos anteriores. Hemos hecho con Andreu una intro de lo que son los materiales compuestos, luego nos ha explicado un poquito el tema de los tejidos y la importancia de la dirección de poner los tejidos. Y hoy, antes de esto, perdonadme, hemos recibido un montón de solicitudes de cómo conseguir las palas. Ya lo explicaste en el vídeo. Correcto. Pero por favor, díselo a los compañeros y compañeras de cómo pueden conseguir su pala, porque esto es espectacular. Yo ya me estoy mentalizando para conseguir la mía. Estas palas las podréis conseguir como participantes del próximo curso, del 1 al 5 de junio de 2026, participantes del Manufacturer de FRP, del Fraunhofer IFAM, y impartido por Formaciones Adhesivas y por mí, la parte que me toca. Y vosotros mismos podréis tener vuestras propias palas, podréis llevarlas a la playa, podéis llevarlas a donde queráis y presumir de unas palas que habréis fabricado vosotros con vuestras manos y vuestro conocimiento que adquiriréis en este curso, que la verdad es muy completo. Estamos deseando que llegue, Andreu. Para mí es muy interesante poder transmitir tu conocimiento a todo el que quiera participar, y además con una certificación del Fraunhofer para cumplir las nuevas normas y expectativas que están llegando, con lo cual creo que es muy interesante, es muy, muy, muy importante. Vamos un poquito al tema de la fabricación, porque todo el mundo nos está explicando, vale, venga, lleváis 2 capítulos, explicarnos ya cómo se fabrica esto. Dejarme un segundo, porque creo que es importante, lo hemos estado hablando antes, fuera de cámaras, explicar un concepto clave que va a determinar el tema de la fabricación, que es el contenido del volumen de fibras, me estabas explicando. Eso es. Explícanos a la audiencia, por favor, dinos qué es esto del volumen. Eso es. En el podcast anterior hablamos de otro factor muy importante, que es la orientación de las fibras. Ahora ya tenemos claro que es importante. Pero otro factor muy importante es el contenido de volumen en fibra. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que estar siempre entre una horquilla de un máximo y un mínimo. Si tenemos poco contenido de fibra, ¿cuál era el objetivo de la fibra? Transferir esfuerzos. Si tenemos mucha matriz, mucha resina y poca fibra, el componente no será todo lo resistente que debería ser. Si por el contrario tenemos mucha fibra y poca matriz, si la matriz no impregna las fibras de manera correcta, nos pasará lo contrario. Es decir, no transferiremos esfuerzos, porque una fibra seca, esto es una fibra seca que ya lo enseñamos en podcasts anteriores, y esto es la misma fibra, es ya curada.
con la resina, la combinación de un material compuesto, fibra y matriz, un FRP, fibra y matriz. Si no impregnamos la fibra correctamente, al final no transferirá esfuerzos. Es decir, tanto por arriba como por abajo tenemos que estar en la zona óptima. ¿Cómo se consigue eso? Dependiendo del método de fabricación que los veremos ahora. Vale, genial, vale. Entonces es importante aclarar eso. Imagino que depende de qué método de fabricación tendremos más o menos contenido de fibra. Exacto. Vale, nos hablabas al principio de los moldes también. Recuerdo que nos has traído parte de un molde, que es una de las piezas claves que vamos a necesitar para fabricar nuestras piezas de fibra de carbono. ¿Qué me has traído? Esto es una sección de un molde, de una pieza de automoción. Y aquí vemos un laminado clásico de un molde. Luego veremos lo que es fabricado con prepreg y autoclave, curado en autoclave. Y es un laminado clásico 181. Ahora os sonará a chino, pero le pondremos luz a todo esto. Y recordamos en el podcast anterior, dijimos que independientemente del método de fabricación, siempre necesitamos un molde y necesitamos poner nuestras fibras en ese molde para copiar el componente. Es decir, este en concreto está fabricado con material preimpregnado y en autoclave. Se utiliza en las piezas o componentes o procesos desde automoción hasta aeronáutica o industria aeroespacial. Es decir, esto es de lo mejor que se puede fabricar, con unas propiedades de las mejores que se pueden llegar a fabricar. Wow, vale, muchas gracias por traernos esta pieza. Nada. Al final no eres consciente de la tecnología y la ingeniería que hay detrás de estos procesos. Vale, pues vamos a materia, venga. Desde menos contenido a fibra a más contenido a fibra. No podemos hablar de todos porque no tendríamos tiempo. Podremos hablar un poquito de cada uno. Danos 4 pinceladas de cada uno de los métodos. Bien, ¿Por cuál empezamos? Empezamos por el wet layup, que se llama, o laminado vía húmeda. Nosotros cogemos nuestro molde, siempre, que esto no lo hemos dicho, es importante, con nuestro desmoldeante aplicado para poder desmoldear, para poder separar, para poder sacar nuestro componente una vez curado, y vamos apilando, vamos aplicando manualmente el tejido seco en nuestro molde. Y con ayuda de una brocha, un rodillo y un rodillo de desairear, que se llama, vamos impregnando la matriz. Y esto normalmente cura a temperatura ambiente. Una vez pasado el tiempo de esa matriz, sea epoxi, sea poliéster, sea la matriz que sea, podemos desmoldear nuestro componente y mecanizarlo y ponerlo en servicio. ¿Qué punto fuerte tiene este método de fabricación? El punto fuerte es que es muy económico y lo puede hacer cualquiera con unos conocimientos, lo puede hacer prácticamente cualquiera sin necesidad de una inversión importante. ¿Qué punto negativo tiene? El contenido de volumen de fibra. El contenido de volumen de fibra dependerá mucho de la persona que lo esté haciendo, de la experiencia y de la habilidad para hacer ese componente. Ahí se puede hacer, pero hacerlo bien es más complicado. Yo lo haría mal, seguro. Bueno, las primeras veces después de hacer el curso, no. Si te tengo a ti de profesor, bueno, creo que me corregirías. Pero, no, exacto. Claro, esto es muy importante porque depende del método de fabricación, también serán las piezas más caras o más baratas. Exacto, ¿no? exacto. Normalmente el wet layup, laminado manual, vía húmeda manual, se usa para proyectos o para piezas que no tengan un gran presupuesto y para series cortas. Una pieza, dos, un prototipo. Precisamente por eso, porque tiene la ventaja de que económicamente no es excesivamente caro. Pero hay que dejar claro que el resultado al final, porque esto sí que me gustaría recalcarlo, el objetivo de cualquier laminado es que las capas queden unidas y no dejar aire entre capas. ¿Para qué? En la zona donde haya aire no transferimos esfuerzos. Entonces, una vez tengamos esto claro, obtenemos una calidad limitada. Igual nos está bien, igual nos vale, ya es suficiente, pero no se usa para componentes de responsabilidad y
tenemos que tener claro que las propiedades son limitadas. Sí, es decir, esto nos sirve para lo que nos sirve. Eso es. No lo vamos a poner en piezas de avión de alta responsabilidad porque no es el método para fabricación, pero para ciertas aplicaciones nos es perfectamente útil, teniendo en cuenta las consideraciones que hemos explicado antes de la orientación de las fibras, de saber calcularlas bien, de tener claro en los métodos, los pros y contras de cómo se fabrica. Vale, genial. ¿Cuál es el siguiente paso? Sería exactamente lo mismo, pero al final, cuando tenemos nuestra pieza con nuestras capas laminadas en el molde y acabadas, lo metemos con una serie de fungibles, que ya lo explicaremos cuando analicemos en detalle el método, y lo metemos dentro de una bolsa de vacío. Esa bolsa de vacío, con una masilla de cierre, lo que hace es, a través de unas válvulas, una válvula y una bomba de vacío conectada a una manguera, una bomba de vacío, sacamos el aire. Lo que estamos haciendo es comprimir y sacar el aire, que el aire es nuestro enemigo, es uno de nuestros enemigos. Entonces lo que estamos haciendo es compactar. De esa manera ya hemos dado un paso. Con el wet layup más bolsa de vacío, con el laminado de vida húmeda y vacío, podemos conseguir hasta un 50-55% de contenido de volumen de fibra. Con el laminado manual que hemos visto antes, en el mejor de los casos, si la persona que lo hace tiene mucha experiencia y lo hacemos bien, conseguiríamos en el mejor de los casos un 40%. ¿Esto va a depender de la presión del vacío? ¿O... Sí. ¿Hay alguna recomendación? Ya sé que a lo mejor esto no sé si es un secreto industrial, pero sé que tú eres una persona muy generosa y a mucha gente le puede llegar a interesar. ¿Qué presión más o menos de vacío se suele trabajar o recomiendas tú? Normalmente se mide en milibares y normalmente estamos trabajando, debería trabajar alrededor de unos 970, 980, alrededor de 1000 milibares, porque esto es cierto que depende del día que hagamos, no hacemos el mismo vacío, porque nos influye la presión atmosférica. Es decir, con una bomba de vacío nunca podemos hacer más vacío que la presión atmosférica de ese. Es física pura. Entonces, pero siempre tenemos que intentar hacer el mayor vacío, la mayor compresión a través del vacío posible. Muchas gracias por explicarnos esto, es muy curioso. Venga, el tercer método que nos has ya dado algunas pinceladas, algunas perlitas. Sí. ¿Qué es esto del prepec? Yo siempre lo oigo. He ido a visitar a un montón de compañeros que desde aquí les saludo. Ellos tienen sus cámaras de vacío autoclaves, que le llaman, enormes. Un abrazo a todos. He visto ahí los prepecs. ¿Qué es esto? Me parece espectacular esta tecnología. El prepreg viene del inglés, que no es otra cosa que un tejido, un material, un textil preimpregnado. ¿Qué quiere decir? Igual que hemos dicho que tenemos nuestro molde y nosotros le aplicamos manualmente los dos anteriores la resina y luego le hacemos vacío o no, pero le aplicamos manualmente la resina. En el prepreg, nosotros al fabricante del tejido, del textil, le decimos qué tipo de resina, el porcentaje de resina y qué características tiene que tener la resina una vez sabemos el componente que vamos a fabricar. Y nos lo suministran y se debe mantener a unos 18-20 grados bajo cero. ¿Por qué? Porque el prepreg, la resina que lleva ese prepreg, tiene un shelf life, un tiempo de vida fuera del congelador, dependiendo de la temperatura, que esto es otro factor que tenemos que tener siempre controlado, dependiendo de la temperatura, me voy a tirar a la piscina, pero hay infinidad de resinas, infinidad de prepregs, pero más o menos, imaginémonos que tiene alrededor a 25 grados un mes de vida fuera del congelador. A partir de ese mes no debemos trabajar con ese prepreg, porque la resina empieza a perder propiedades. Entonces, aplicamos nuestro laminado, igual que hemos hecho con los otros, aplicamos vacío en una bolsa de vacío, estanca, y una vez hecho esto, hay dos maneras. El prepreg lo podemos curar en horno o en autoclave. En horno todos lo tenemos claro, con vacío, más o menos, con vacío y temperatura. Y conseguimos una resistencia X, unas propiedades X. Con la autoclave, a ese vacío y temperatura se le suma también presión.
Con lo que hacemos, podemos curar a 1 bar, 2 bares, 3 bares, 6 bares, hasta 10, 12 bares, no más. No más, ¿por qué? Porque puede ser contraproducente si le ponemos demasiada presión. Podemos provocar en un tejido, podemos provocar una cosa que se llama efecto cizalla, que es un hilo puede cortar. Si nosotros intentamos romper este hilo a tracción, no podremos. Pero sin embargo, simplemente con este gesto de hacerle... Este es muy cortito y me va a costar, ¿eh? Pero si le hacemos un nudo, él mismo, y tiramos, ahora no podré porque es muy corto, pero él mismo se puede cizallar, se puede cortar. Entonces la presión tiene que ser controlada y limitada. Horno, temperatura y vacío. Autoclave, temperatura, vacío y presión. Lo que conseguimos son componentes de la más alta calidad y más alta resistencia, con las mejores propiedades, y conseguimos hasta un 70% de contenido de volumen de fibra. Esta tecnología, los recursos ya empiezan a ser más caros, ¿no? Entiendo, neveras, temperatura controlada del envío de los materiales. Necesita, claro. Autoclaves que no son baratas, depende de las piezas, deben ser más grandes o más pequeñas. Esto siempre se suele usar en industria para aplicaciones que lo requieran, brazos robóticos, etcétera, en automoción, hipercoches, coches de lujo y Fórmula 1. Un día te invito a que nos hables de los hipercoches, de estos de... Yo nunca he visto un coche... Perdón, lo he visto. Un día me lo enseñaste tú. Coches de 2 millones de euros. Sí. Un día hablamos de esto. Os invito a participar porque Andreu nos hablará de los hipercoches y la tecnología de los composites en hipercoches, ¿vale? Eso es. Vale. Los prepex, estamos hablando. Cantidad de inversión, procesos ya más de responsabilidad, inversión alta, piezas de mucha responsabilidad. Eso es, y series ya... lo que buscas al final tiene que tener todo sentido. No puedes hacer una inversión muy alta, económicamente muy alta, para hacer componentes de fibra de vidrio vía húmeda. No tiene sentido. Pero si el componente final lo necesitas para hacer un hipercoche, un monocasco de un hipercoche, o para motorsport o para aeronáutica, necesitas las instalaciones, necesitas ese proceso, necesitas prepreg y autoclave. Se está usando en la industria aeroespacial. Es decir, por encima de eso no hay nada. Hoy en día no hay nada. Impresionante. ¿Hay otros métodos? Háblanos del RTM. El RTM. El RTM es el acrónimo en inglés de Resin Transfer Molding, que es un híbrido entre el prepreg y está ahí en medio. Conseguimos hasta un 65-70% de contenido de volumen de fibra. ¿Y cómo funciona? Hay 2 tipos, RTM Light y RTM alta presión, High Pressure. Tenemos un molde, aplicamos las fibras en seco, sin resina, y tenemos el otro molde. Tenemos molde y contramolde, con un grueso de fibra ya calculado, con un gap entre un molde y otro que será nuestro grueso de fibra y matriz. Cerramos, hacemos un vacío perimetral alrededor con un sistema de gomas de tóricas, para que nos entendamos. Hacemos vacío entre los 2 moldes y inyectamos la resina. De esa manera, ¿qué conseguimos? ¿Qué ventaja tiene? Conseguimos hasta casi un 65-70% de contenido de volumen de fibra, y cuando desmoldeamos tenemos cara fina, cara buena, cara A, que se llama, por los 2 lados de nuestro componente, ¿vale? Y un pasito por encima, pero con un coste económico mucho más alto, muy superior, tendríamos el RTM High Pressure, que es moldes metálicos. Por lo tanto ya necesitamos una inversión para fabricar estos moldes, otro contramolde metálico, y además de lo que hemos dicho antes, le aplicamos presión, mucha más presión. Igual estamos hablando de 150-200 bares. Vale, entonces esto entiendo que también está un poco limitado sobre todo a piezas más planas, ¿no? Más con menos irregularidades, correcto, lo que nos dé el molde, vaya. Correcto, ¿vale? correcto. No podemos hacer piezas con
tantas variaciones o tantos radios como nos permitiría un prepec. Eso es. Quizás para geometrías difíciles, geometrías muy complicadas, lo mejor que podemos tener es el prepreg y autoclave, que es, al final quizás es lo que más nos permite, la que más ventajas tiene. Vale. Al final. El RTM entiendo que también nos dará mucha cantidad de piezas, porque al final va a ser dependiendo cuántos prensas tengamos y qué capacidad productiva tengamos. Porque además los tiempos se acortan muchísimo, porque los moldes, sobre todo en el RTM de alta presión, están calefactados, con lo cual usamos una resina, una matriz reactiva, muy rápida, y cada 12-15 minutos, depende del tipo de matriz, con el molde ya caliente tenemos una pieza. La autoclave, los procesos, hay unas inercias térmicas y muchos otros factores que influyen, son más largos. Entonces, para series largas, RTM High Pressure o RTM Light, por ejemplo. Vale. Depende de muchos factores. Por eso podríamos estar hablando... Ya lo sé. Además, me lo has dicho que solamente el RTM te daría para dar 2 días de explicaciones. Bueno, eso es. Último método de fabricación que vemos por aquí. Hoy, a mí me gusta mucho, creo que va a dar mucho que hablar, que es el filament welding. Correcto. ¿Qué es esto? Esto, para que nos entendamos y hablando en terminología plana y llana, es un mandril. Un mandril normalmente se usa para depósitos a presión o tipos de componentes de esta clase. Es un mandril que va girando y tenemos un filamento, un robbing, que hablábamos hace unos podcasts, y se va enrollando, lo que gira es el mandril y se va enrollando alrededor de ese mandril. Tenemos un brazo que se va moviendo a lo largo de todo ese mandril y lo que conseguimos es muy rápido también y sobre todo se usa para depósitos. Ahora está muy de moda, o está muy... no de moda, quizás no es la palabra, pero ahora se utiliza mucho para hacer depósitos, para contener hidrógeno, para vehículos de hidrógeno. Ahí va, que esto está revolucionando un poquito el mercado. Nos han contado mucho el tema de baterías, pero ¿qué va a pasar con el hidrógeno? El filament welding tendrá mucho que explicar, porque tener un pequeño depósito con hidrógeno que puedas hacer así, meterlo en el coche y seguir caminando y no esperar la recarga de la batería, puede cambiar el paradigma de lo que nos encontremos dentro de poco. Hay que industrializarlo, hay que invertir, hay que ver cuál es más eficiente, más ecológico y que nuestros fabricantes pues entiendan las ventajas y desventajas. Exacto. Y los gobiernos apoyen las inversiones. Vamos a verlo. Adelántanos algún método experimental, nuevo, novedoso, algo que sepas por ahí, que tengas medio secreto industrial. Impresión 3D, impresión 3D con aportación de composites, pultrusión. Quedan unos cuantos. Sí, vale. Sí. Pues creo que vamos a invitarte otra vez. Porque nos falta hablar de muchas cosas. Nos falta hablar del sizing, del peel play, nos falta hablar de los desmoldeantes. Yo quiero hablar de adhesivos. También quiero que nos expliques preparación superficial, características para pegar unos productos, etcétera, etcétera. Nos quedan muchas cosas por explicar y hablar. Nos puede dar muchos capítulos. Yo quiero dejarlo aquí. Es una pena, lo siento. No tenemos más tiempo. Te agradezco mucho en nombre de Formaciones Adhesivas que estés aquí, en nombre de nuestro canal. Muchas gracias por venir, Andreu. Al contrario, un placer, y cuando queráis, aquí estaré. Vale, pues hasta aquí, amigos del canal, ya lo sabéis. Si os ha gustado, manita arriba y hasta el próximo capítulo. Un abrazo a todos.